¿Cuáles va a dar en cambio Blasco Peñarera a esta nueva ley y reforma tributaria tras haber anunciado el año pasado, es decir, hace apenas una semana, que la impugnaría ante todas las instancias nacionales e internacionales? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carlos. Antes que nada, un feliz año para usted y para todos sus televidentes. Igualmente. Muchísimas gracias. Mire, la ley de régimen tributario es ilegal en su contenido, en su conjunto. Esa es la opinión de la Cámara de Comercio de Quito y, obediente del debido proceso, nosotros iniciaremos en las próximas horas varias demandas ante diversos organismos para que pongan fin a esta incertidumbre que vive nuestro país en torno a la capacidad que tiene la Asamblea Constituyente para legislar y para poner en vigencia leyes antes de que se produzca el referéndum aprobatorio, tal como estipula el estatuto aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, que es un mandato soberano. Veremos también entonces los fundamentos de esa demanda y las instancias ante las cuales actuarán. Acá nos acompaña 2 minutos a propósito del tema que tratamos con el siguiente invitado. César Monja pregunta, se refiere a Guayaquil, ¿cómo entender que la Cámara de Comercio de Guayaquil anuncia rebeldía o desacato tributario y su afiliado Porta Celular anuncia en los periódicos que ya está acatando la ley, eliminando el cobro del ICE en la factura telefónica? Bienvenido de vuelta, Blasco Peñarera Solá. Decía usted que es ilegal lo que se ha hecho con la actual reforma tributaria y que esa ley no debe ser, por lo tanto, acatada. ¿Cuál es el sustento de semejante afirmación? Mire, la ley es ilegal porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene un estatuto, y ese estatuto es un mandato soberano, y ese estatuto no le permite nada más que escribir una nueva constitución, reformar el marco institucional del Estado y luego llevar esto a un referéndum aprobatorio para que se ponga en vigencia o no se ponga en vigencia. No le permite ni le faculta legislar y poner en vigencia leyes, cualquier tipo de leyes. El haber sobrepasado el mandato popular es un acto de ilegalidad. Eso lo sostenemos nosotros, pero no podemos, sin que exista un tribunal competente que decida sobre las dos posiciones, la de la Asamblea Constituyente y la de quienes pensamos que no pueden legislar, no existe, sin haber un tribunal correspondiente, no existe, en este caso, existe un vacío legal, que tiene que ser solventado en el momento en el que un tribunal competente se pronuncia. ¿Cuál es ese tribunal competente que debe determinar si ustedes tienen razón o la Asamblea tiene razón? En primera instancia, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse y esperamos que ese Tribunal Constitucional esté libre de presiones políticas y de ideologías. Primero, no está libre. Segundo, y aunque el pronunciamiento fuese a favor de ustedes, es inoficioso porque en esta instancia la Asamblea Constituyente está por sobre los demás poderes constituidos e incluso puede desacatar un fallo eventualmente favorable a ustedes del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿de qué sirve la diligencia? No, Carlos, porque eso es inconstitucional, porque no existe ningún derecho ciudadano que esté exento del derecho a la defensa, o del derecho al acceso a la justicia. Bueno, entonces dirá la Asamblea que la Constitución en ese aspecto al cual ustedes aluden no está vigente, como ya lo anticiparon en todo lo que se oponga a sus fines, y colorín colorado este cuento se ha acabado. No, entonces dirá eso y entonces viviremos una situación de facto. Este conflicto que se produce respecto al estatuto, que para algunos se prestaba a interpretación y que para otros, ese es mi caso, no merece interpretación, el artículo 23 no contradice el 1, simplemente no repite el 1 al excluir aquello de que las decisiones de la Asamblea no deben ser sometidas a referéndum también. En última instancia, fue también interpretado por el órgano superior en este momento del país, que es la Asamblea Constituyente. Entonces, también es inútil esa defensa. No es del órgano superior, Carlos. Eso es lo que a los ecuatorianos nos han hecho creer. No es del órgano superior. Por eso votamos. No es del órgano superior. El estatuto dice una asamblea de plenos poderes. Sí, pero no es del órgano superior. Debe existir un balance de poderes. Existe un poder ejecutivo, existe una asamblea constituyente que debe concentrarse en escribir una nueva constitución. Y punto. No cuando se entre en un proceso como el que entramos. No, cuando se entre en un proceso de asamblea constituyente,
para romper con el orden constitucional, es preciso no acatar esa constitución vigente, sino estaríamos en un círculo vicioso, y eso es lo que está haciendo la Asamblea. Eso es lo que está haciendo, y por eso justamente acudiremos a los tribunales a los tribunales competentes. Pero entonces sí responde al mandato que se le dio, pues cuando el estatuto le dice plenos poderes, eso es lo que está interpretando. Si la gente lo entendió o no, ya es otra cosa. Plenos poderes para escribir una nueva constitución y para reformar el marco institucional, y luego para ir a un referéndum para que el pueblo ecuatoriano diga si está a favor o en contra de lo hecho por la Asamblea Constituyente. Bueno, eso es clarísimo. Sigamos con el análisis. Se agotan estas dos instancias que le acabo de mencionar. Esperemos que se agoten. ¿Cuál es la internacional a la cual ustedes Bueno, acudirían? nosotros consideramos además que esta ley, la ley tributaria, viola derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la defensa, el derecho y el acceso a la justicia, porque permite que un órgano administrativo sea juez y parte. Entonces, Eso ya se modificó. ¿Usted está al tanto de cómo quedó ese texto? No. El SRI hace lo que sería correspondiente a una excitativa, pero no juzga ni pone orden de prisión. Aquello corresponde a un juez. En algunos capítulos, en otros no. Existen una serie de sanciones que están delimitadas o que están expuestas en el estatuto, pero no existen las violaciones para las cuales las sanciones se aplicarían. Y ese tipo de reclamos ya a nivel internacional por violación a los derechos humanos de las disposiciones que usted cita de la Asamblea, ¿hasta quién correspondería hacerlos? Bueno, varias instancias, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la propia Organización de Naciones Unidas. El camino es largo, el camino hay que tener paciencia. Pero lo mismo hicimos hace pocos meses, hace pocos años, cuando el Ecuador entró en un estado de pacto. Si el camino es largo, mientras tanto, ¿cómo van a tributar ustedes? ¿De acuerdo a la ley actual o de acuerdo a la ley nueva? Bueno, nosotros vamos a cumplir con la ley que ha sido expedida y que ha sido impuesta en una situación de un vacío jurídico. Hay que cumplir con la ley. O sea, ¿hasta tanto van a tributar según la nueva ley en rebeldía? Sin duda. No en rebeldía. Vamos a tributar y además vamos a asesorar a nuestros representados para que tributen hasta que un tribunal competente no diga lo contrario. En eso discrepa usted con María Gloria Alarcón de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Por qué no hay unidad en el gremio? Porque somos personas que somos libres pensadores, porque somos personas que, respetando el criterio de unos y de otros, tenemos criterios independientes, y porque el tener un solo criterio sobre todos los temas sería actuar en contra de lo que nosotros estamos, en contra de los poderes omnímodos. ¿Participarán hoy ustedes en la reunión de mega empresarios o en la mega reunión de empresarios que se anuncia en Quito? No es una reunión de mega empresarios, porque yo no soy un mega empresario, yo soy representante de pequeños comerciantes en su gran mayoría. Y quiero comentarle a usted que en la Cámara de Comercio de Quito, el 80% de los afiliados son pequeños empresarios. ¿Va a participar en esa reunión? Vamos a participar y vamos a mantener este criterio. Y quiero decir algo más, mi querido Carlos. Si es que soy conspirador por defender la libertad, por defender el Estado de Derecho, por defender la libertad en mi país, entonces soy conspirador. Gabriela Báez, jamás dejaré de luchar por lo que considera mi gremio y por lo que yo considero que es vivir en libertad y vivir en un Estado de Derecho. Le decía que Gabriela Báez quiere participar ahora. Gracias, Carlos. Gracias. Señor Peñarrera, buenos días. ¿Por qué ustedes se reclaman ahora por el tema tributario y no lo hicieron con la misma fuerza por la evasión tributaria que en un año llegó a 1.500 millones de dólares? ¿No cree que la dureza actual de la posición del gremio de los comerciantes pierde fuerza por la flexibilidad ante delitos del pasado? Mire, en primer lugar, un feliz año. Gracias, igual para usted. Además veo que el nuevo año le ha sentado muy bien, porque usted está, como siempre, de guapa y de radiante. Muy amable. Mire, mi querida Gabriela, nosotros siempre hemos denunciado y siempre hemos pedido que a los malos empresarios, que a los malos comerciantes industriales, a las malas empresas dedicadas a la actividad agrícola, se les obligue a cumplir con la ley. Se les obliga a cumplir con la ley, pero con la ley, y siguiendo un debido proceso, y siguiendo lo que está explícitamente ordenado dentro del marco jurídico vigente. Ahora, la Cámara de Comercio, por ejemplo, expulsa a los socios a los que se les comprueba evasión tributaria.
No existe, sí, por supuesto. Nosotros, dentro de nuestro estatuto, a los socios que han sido sentenciados por peculado y por casos graves, se los expulsa. ¿Por evasión tributaria también? Por evasión tributaria también. Lamentablemente lamentablemente no ha existido ninguna, no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna denuncia, ninguna sentencia por evasión tributaria. Es decir, sin duda alguna, en esto trabajaremos con el Servicio de Rentas Internas, porque a la Cámara de Comercio de Quito no le interesa tener socios que sean evasores. Muchas le gracias. interesa tener socios que cumplan con la ley y que sean buenos ciudadanos y buenos ecuatorianos. Gracias. Carlos, continúa. Le agradezco igual, como he dicho por Blasco Peñarera Solá, quedan contestadas las inquietudes que nos sugerían plantear Manuel Alvarado y Carlos Guzmán vía telefónica. Ahora, por ese mismo medio, están personas para responder la consulta el día que averigua